Tengo una anécdota con Iván Tais que voy a contar, aunque me avergüenza un poquito hasta el día de hoy. Era el año 2004, hace ¿cuántos? 21 años ya, increíble. Y en ese momento yo publicaba mi primera novela, Casa de Islandia, que salió cuando yo era un estudiante universitario en la Universidad Católica, en Lima. La novela llegó a las manos de Iván y le gustó mucho, tanto así que me invitó a su programa de televisión en esa época, el legendario Van Oficio, que ustedes recordarán, un programa buenísimo, ¿no? Y realmente eh, revolucionario para su época y para su momento, ¿no? En el Perú. Yo, con mis 22 años, fui al programa, asustadísimo, nerviosísimo. Era mi primera vez delante de una cámara, ¿no? Y me pasó lo que me suele pasar cuando estoy nervioso, ¿no? Que es que me cerré por completo. Me metí en mi cápsula, ¿no? Me protegí en mi torre y desde esa fortaleza, ¿no? De no, 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 de repetir no, 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 sin cesar, fui muy maleducado con Iván, me parece, ¿no? Porque mi estrategia fue empezar a refutar todo lo que me decía, ¿no? Las preguntas que me planteaba, que eran muy amables, favorables, ¿no? Interesadas, muy en buena onda, empecé a decir no a todo. Por ejemplo, qué sé yo, me preguntaba, Iván, Luis Hernán, tú eres un escritor, ¿no? Un autor. Y yo, ¿autor? Yo, no, ¿y qué te has creído, Iván? No, yo soy una persona que trabaja con las palabras para dar una visión del mundo, pero escritor, nada que ver, ¿no? Después me pregunta algo como, no sé, Luis Hernán, para ti contar historias, narrar, ¿no? Es lo central en tu novela, Casa de Islandia, ¿no? Y él, yo, bueno, no, la verdad, Iván, no, yo narrar, nunca he narrado, yo estoy pensando, estoy reflexionando a través de historias y a través de personajes, pero para mí narrar es algo menor, ¿no? Y en tercer lugar me pregunta, bueno, banalidades, ¿no, Luis Hernán? La lectura para ti es importante para formarte como autor. Has tenido que leer, ¿no? Y yo, no, Iván, leer. Eso para mí es algo muy, muy secundario. Para mí lo importante es vivir, experimentar, tener aventuras, ¿no? Y luego la lectura, pues ya viene después. En fin, así fue toda la entrevista. Yo al final salí sintiéndome pésimo porque era consciente de lo que había hecho, pero Iván, muy buena gente, viene, me habla, me felicita por la entrevista tan mala que acababa de darle y me dice, solamente un consejito, Ludo, mira, para el futuro, cuando te entrevisten, trata de ser un poquito menos huevón, ¿no? Y así, a lo mejor, las cosas irán mejor. Bueno, yo me reí, pero espero haber cumplido el consejo de Iván, ¿no? Bueno, empecemos a hablar de la novela Antonio vuelve a casa entonces, ¿no? Y empecemos con dos puntos básicos. El primero de ellos, la trama, y en segundo lugar, uno que es particularmente importante para entender este texto, que es el espacio narrativo dentro del mundo ficcional, ¿no? En cuanto a la trama, es una trama muy sencilla y clásica para Iván Tais, ¿no? El periodista Carlos Sotomayor me hizo notar en un momento que en cada novela de Iván Tais hay un viaje que es doble, ¿no? Por un lado está el traslado físico, el movimiento en el espacio, en la geografía, el personaje se desplaza, ¿no? Pero además y al mismo tiempo hay un viaje invisible que ocurre dentro del corazón del personaje. Es un viaje que, digamos, para citar una novela del propio Iván Tais, es un viaje interior, un viaje, para citar a Enrique Vilamatas, vertical, ¿no? Que implica un descenso en uno mismo y un ascenso y una transformación junto con ese ascenso, ¿no? Entonces todo eso ocurre siempre, casi sin falta en las novelas de Iván Tais. Acá también, aunque es quizá, bueno, no quizá, realmente es el viaje más corto de la trayectoria de Iván Tais, porque es un viaje de una casa a la otra, ¿no? Dos casas vecinas. Un hombre sale de su hogar, cruza la pista y ya, llegó a su destino, ¿no? Y este viaje, que es brevísimo y casi, pues, nimio, se convierte eventualmente en el viaje interior más profundo de la obra de Iván Tais, ¿no? Allí está la ironía, el contraste entre un viaje que es corto y a la vez hondo, ¿no? Y profundo. Bueno, ¿quién es Antonio? Antonio es un hombre gris, es un don nadie, es un hombre que no ha elegido su vida, sino que se ha dejado vivir, ¿no? Me refiero a su trabajo, es un abogado que no ama lo que hace. Me refiero a su relación de pareja, está casado con una mujer que simplemente apareció en su vida, pero con la cual no mantiene ningún tipo de relación real, ¿no? Y además me refiero a su hijo,
un chico al que ama, pero que está distanciado de él, ¿no? En esta grisura de la rutina, de la cual Antonio no quiere salir, porque ni siquiera sabe que está atrapado, pongámoslo así, él es un espectador de su propia existencia, ¿no? No la ha generado, no la ha creado, simplemente ha aceptado y tolera esa rutina. En ese sentido, la conexión con Wakefield de Hawthorne empieza desde el principio, ¿no? No es necesario que el personaje salga físicamente de su hogar para que sea un testigo de su propia vida, ¿no? Esto se realiza o digamos se actualiza cuando un vecino de Antonio, que es un tipo un poco misterioso, que llega al barrio y que nadie conoce bien, le pide un favor, ¿no? Le dice, mira, voy a viajar y mi casa que está allá al frente de la tuya, allá en mi casa tengo unos peces, por favor los alimentas, ¿no? Les das de comer a los peces mientras estoy fuera. Antonio no tiene por qué negarse, acepta y lo hace. Cruza la calle, entra a la casa del vecino, sigue unas instrucciones y luego hay un clic. No, más que un clic, hay un cruce, ¿no? La realidad se transforma, hay un salto cuantitativo, digámoslo así, y ya de pronto hemos franqueado ese pórtico del mundo alternativo en el cual Antonio se ve arrojado, ¿no? Así como se había visto arrojado en su propia vida cotidiana, se ve arrojado por segunda vez a esta realidad paralela, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto, un doppelganger, ¿no? Suyo, ocupa su lugar en su propia casa. Es decir, nadie se altera por la ausencia del verdadero Antonio, porque una copia, un simulacro, una imitación de Antonio está cumpliendo las funciones robóticas de este hombre que en realidad nunca había sido nadie, que nunca había digamos, adquirido humanidad realmente, ¿no? Era una sombra. Bueno, en esta casa y en este mundo alternativo, en esta otra realidad, al otro lado del espejo, Antonio tiene que volverse alguien, ¿no? Tiene que volverse alguien. Aquí Iván Tais hace un juego muy interesante con la idea del original y la copia. Porque, si bien inicialmente habíamos acompañado al Antonio, entre comillas, original, como si fuera el verdadero, ¿no? El ser humano de carne y hueso real, poco a poco nos vamos dando cuenta de que en el fondo este Antonio aparentemente real no es más que un espectro, ¿no? Es decir, está tan empequeñecido, tan anulado, tan neutralizado por su propia nadería, que en realidad empezamos a preguntarnos si es que a lo mejor el original no es el que está en la otra casa, ¿no? El que lo reemplaza, mientras que él es una sombra a la que hemos venido acompañando sin darnos cuenta todo este tiempo, ¿no? Digamos que Antonio es un simulacro, como decía antes, que debe conquistar su propia consistencia, que debe conquistar su propia realidad y convertirse por primera vez en la vida en un sujeto. Tiene que nacer por primera vez, ¿no? Ahora bien, leyendo y releyendo las críticas, los en realidad pocos comentarios escritos que hubo en su momento acerca de esta novela, me topé con la sorpresa de que no se discute mucho el carácter tan especial y, digamos, proteico de la casa de Halsen, ¿no? Que es una casa, digamos, común y corriente, pues un poco lujosa, ¿no? Con una decoración minimalista interesante, con unos cuadros por ahí, con los peces, ¿no? Hay cierta, digamos, ornamentación en el lugar, pero es un lugar finalmente cotidiano, que sin embargo va transformándose sutilmente a medida que el personaje va, digamos, necesitándolo, a medida que Antonio va cambiando también él por dentro, ¿no? Primero, la casa de Halsen es un lugar, es un paraíso artificial de sexo, placer, drogas, alcohol, donde Antonio se encuentra con una chica, Valdemar, que parece cumplir todas sus fantasías, ¿no? Y entregarle lo que a él le faltaba, esa emoción, ¿no? Digamos, esa chispa de vida. Pero sutilmente la novela transforma el espacio, ¿no? Y ese espacio idealizado del principio, ese espacio del placer, se convierte en un espacio grotesco. Se transforma en literalmente el set de una mala película pornográfica, una película grotesca en la cual Antonio participa y que lo degrada, ¿no? Es un infierno, ¿no? Pasamos del día a la noche. Y en tercer lugar, hay una tercera metamorfosis que convierte a este espacio infernal en un espacio de sanación, un espacio de curación,
en el cual Antonio puede, digamos, verse a sí mismo y trabajar esos asuntos que no había podido trabajar en su vida cotidiana. Finalmente, y por último lugar, perdón, la casa de Halsen se transforma en un espacio, es una tumba, es un lugar de muerte literal y simbólica y de resurrección también para el personaje, ¿no? Yo diría entonces que la casa y el espacio narrativo de la novela Antonio vuelve a casa cumple, de alguna manera, metafóricamente, las funciones que la propia ficción, que la propia literatura puede cumplir, ¿no? El escapismo, la confrontación, el mirarse a uno mismo y luego el transformarse. Todo eso ocurre a través del espacio, está materializado en el lugar donde Antonio pasa sus días, ¿no? Bueno, cuando salió en 2015, creo que no me equivoco si digo que la novela desconcertó, confundió, desorientó a sus lectores, ¿no? Y especialmente los lectores más fieles de Iván Tais, a quienes creíamos, y me incluyo, conocer a Iván Tais y saber qué esperar de él, ¿no? Lectores que ya estábamos o estaban confundidos o un poquito sin saber qué pasaba desde antes, ¿no? Hay que retroceder hasta el año 2009, cuando Iván Tais publica su novela Un lugar llamado Oreja de Perro, que a mí me encanta, pero que a muchos les pareció rara porque justamente incursionaba en el tema de la violencia política. Desde la mirada de Iván, desde las claves de Iván, con los personajes arquetípicos y las tramas clásicas de Iván Tais, pero en un espacio completamente inédito para él, que era justamente los Andes peruanos, ¿no? Ayacucho. Para algunos esto fue una muestra de oportunismo, ¿no? Es decir, era un tema importante, era un tema que pesaba y, bueno, tratarlo habría sido, según los críticos, injusto, me parece a mí, una manipulación, una instrumentalización del tema en aras de conseguir resonancia, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Me parece que esto es falso, ¿no? Es falso. Pero bueno, entonces Iván Tais ya nos venía desorientando y desconcertando, y con Antonio vuelve a casa, las incógnitas continúan y se multiplican, ¿no? Porque, bueno, violencia política y ahora fantástico, ¿no? Si uno revisa la crítica, empieza a encontrar estas señas de frustración incluso con lo que está pasando con Iván Tais, ¿no? Se le llama experimento fantástico, se alude a la reescritura limeña de Hawthorne, se intentan encontrar anclajes para entender qué está pasando acá, ¿no? Pero lo cierto es que la recepción fue, como decía antes, por razones extraliterarias, o inexistente o tibia, ¿no? Más o menos así fue la cosa, e injusta, como decía. Pero hay una percepción como de pérdida de rumbo, hay una percepción de que hay una apuesta extraña, de que hay una, quizá incluso siendo más duros, más severos, una traición a los orígenes, ¿no? Y sobre todo de parte de los autores, de los lectores, perdón, más familiarizados y más fieles de Iván Tais. A mí me parece que hoy en día podemos decir que esto no es así, sin duda alguna, ¿no? Ya con perspectiva. Y más aún, me parece que podemos incluso plantear que la novela no es un giro. O sea, sí y no. No es una ruptura, quiero decir, sino que es una evolución y una manifestación de un proceso interior que Iván Tais ha ido cultivando con las décadas y que continúa orgánica y natural y de forma muy rica en Antonio vuelve a casa, ¿no? Creo que acá Iván Tais hace tres cosas. Por un lado, profundiza su propia mirada, ¿no? También realiza un examen crítico de sus propios temas e ingredientes y arquetipos, ¿no? Sus personajes, sus historias, la idea misma del viaje, ¿no? Esa visión irónica del viaje corto, ¿no? Hay un examen crítico entonces. Y en tercer lugar, hay una depuración estilística brutal, donde él se despoja de todo ornamento, ¿no? Se quita esa máscara, se quita el disfraz, ese traje elegante, digámoslo así, que justamente había conquistado a los lectores en su momento y que había sido la razón de su éxito, ¿no? De su reconocimiento, la, entre comillas, buena prosa, ¿no? Se quita eso de encima, ¿no? Se quita ese peso y escribe de forma simple, de forma incluso humilde, diría yo. Un Iván Tais irreconocible, ¿no? ¿Por qué lo hace? Vamos a tratar de entender y valorar este paso en su ficción, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se da esta evolución en Antonio vuelve a casa, ¿no? Creo que para entender esto es capital hablar de los personajes femeninos y en particular de Orfilia, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, pero antes hagamos una reflexión sobre la obra de Iván Tais y sobre sus personajes femeninos y sus historias, ¿no?
En la obra previa de Iván Tais, y como decía antes, en ese periodo clásico, ¿no? Que es el periodo de los años 90 y 2000, lo que encontramos en Iván Tais con mucha frecuencia, casi con exclusividad, es la presencia de personajes masculinos que son sus héroes, protagonistas, ¿no? Que son hombres sensibles, melancólicos, inclinados al arte, vinculados a la palabra también, pueden ser historiadores, también pueden ser artistas como en escena de casa, ¿no? Más que la palabra, digamos que son personas que trafican con los símbolos, para ponernos borgianos, ¿no? Y esos personajes se encuentran, se topan, se tropiezan dentro de un esquema, digamos, clásico de chico conoce chica, por decirlo así, con mujeres que tienen ciertas características frecuentes, ¿no? Se trata de mujeres que, aunque en la parte socioeconómica, étnico-racial no está subrayada en Iván Tais, entendemos que son mujeres de un cierto nivel social, en el contexto limeño peruano, ¿no? Mujeres de apellido no hispano, europeo, ¿no? Mujeres que tienen acceso a ciertos mundos que el narrador, protagonista o personaje masculino no tiene, ¿no? Y que constituyen para ese personaje una suerte de acceso o, como decía, una puerta de entrada a lugares vedados, ¿no? Que se identifican con lo económico, por supuesto, pero sobre todo con lo literario, con lo artístico, ¿no? Estas son musas también, son mujeres que llevan y conducen a la escritura, ¿no? No llegaría tan lejos como a decir que se trata de una especie de arribismo literario, pero algo de eso hay, ¿no? Sin embargo, la clásica fábula taisiana termina con el fracaso de este intento, ¿no? La relación se rompe, el romance acaba y el personaje masculino termina en un espacio de soledad que le permite meditar melancólicamente, como decía, sobre la derrota, pero sobre todo sobre la autenticidad de su trabajo creador, ¿no? Al final, digamos, la historia de amor se convierte en una historia de amor entre el creador y su creación, como ocurre muy claramente en la disciplina de la vanidad, ¿no? En Oreja de Perro, del 2009, como decía, hay un quiebre, hay una inflexión, ¿no? Allí aparece, desfila, ¿no? Un elenco de personajes muy reconocibles, pero de alguna forma trastocados y quizá degradados, ¿no? Porque el hombre de letras clásico ya no es un autor de alta literatura, sino que es un periodista cubriendo, ¿no? Una noticia. La llegada me parece que es de Alejandro Toledo, si no me equivoco, el expresidente, al pueblo de Oreja de Perro en Ayacucho. Y también aparece, claro, la clásica musa taisiana. También aparece, es Maru, ¿no? Maru es una antropóloga limeña, con todas las claves, una cierta, ¿no?, prestancia, ¿no? Que es el avatar en Oreja de Perro de este arquetipo que ya veníamos viendo en Iván Tais, ¿no? Desde mucho antes. Pero lo que ocurre es algo diferente, porque si bien Maru en un principio y le interesa al narrador, quien realmente lo desestabiliza y lo hace trastabillar y potencia su transformación y su aprendizaje es más bien Jazmín, ¿no? Una mujer que es una pobladora de Oreja de Perro, una mujer andina, una mujer golpeada por la violencia política y por la violencia de género también, una mujer que ha sido violada por los militares, que tiene una historia que contar y que se convierte, a pesar de los prejuicios, a pesar de la mirada racista del narrador, ¿no? A pesar de su rechazo inicial, termina convirtiéndose en su verdadera, bueno, amante por un lado, pero sobre todo en su verdadera interlocutora, ¿no? En su par. Entonces, Maru es reemplazada casi a regañadientes por Jazmín. Este proceso continúa en Antonio vuelve a casa y se vuelve aún más radical, ¿no? Porque, como suele pasar en Iván Tais, ¿no?, en Antonio vuelve a casa también, primero aparece la musa, ¿no? Valdemar, esta mujer tan reconocible y tan familiar para los lectores de Iván Tais. Pero rápidamente ese sueño se acaba, ¿no? La fantasía de Valdemar, en pocas páginas, ¿no? Y ya deja de ser valiosa, y quien toma el centro de la escena como personaje femenino creo que es una mujer muy diferente, que es heredera o hermana, por decirlo así, de Jazmín, ¿no?, de Oreja de Perro. En Antonio vuelve a casa, esta mujer se llama Orfilia.
Fíjense qué nombre más curioso, un nombre con resonancias tal vez rurales, tal vez arcaicas, ¿no? Orfilia, si empezamos a, digamos, pensar etimológicamente, en términos de onomástica, podemos pensar en la relación de Orfilia con la palabra órfanos, huérfano, filia, amistad, amor, la amiga de los huérfanos, la amante de los huérfanos, la que ayuda a los huérfanos, en fin. Orfilia es una mujer eh, que viene de un distrito popular, de una zona marginal de la ciudad, que no se dice que sea Lima, pero que es Lima, ¿no? Es una mujer además que sufre de obesidad, una obesidad mórbida, ¿no? Y que es percibida inmediatamente por Antonio, que es un hombre, como decía, gris, un hombre común y corriente, un hombre aparentemente sin demasiada sensibilidad. Es percibida como un ser eh, horrendo y monstruoso, ¿no? De forma durísima, realmente. Es rechazada, ¿no? Cuando aparece en la vida de Antonio, y sobre todo se remarca el contraste entre Valdemar, esta chica guapa, europea, blanca, ¿no? Esta chica atractiva, joven, delgada, en fin, y luego es reemplazada, suplantada por este personaje inicialmente, como decía, horrendo y monstruoso, que es el de Orfilia, ¿no? Pero que muy pronto es elevado por la propia ficción y se le otorga una agencia y una importancia mayor incluso a la que había recibido Jazmín en Oreja de Perro, ¿no? Vamos a entender de qué se trata esto. Bueno, ¿de qué manera es importante Orfilia, no? Para empezar, en una novela poblada de dobles, doppelgangers, personajes que, digamos, son copias y originales, Orfilia constituye también una imagen en el espejo del propio Antonio, ¿no? Porque los dos realizan travesías paralelas. Si Antonio tiene que cruzar la calle para atravesar el umbral y penetrar en este ámbito de transformación personal que lo llevará a ser otro, o mejor dicho, que lo llevará a ser alguien por primera vez, Orfilia participa en esta película a la que aludí antes, ¿no? Se hace actriz pornográfica en una cinta grotesca donde su cuerpo es exhibido como una rareza para la mirada lasciva y morbosa del espectador, ¿no? Ella se entrega, acepta participar en esta experiencia que no le reporta ningún placer ni ningún beneficio, una experiencia que más bien es humillante, una forma de explotación. Se entrega a esta experiencia y, digamos, cruza el umbral de la ficción, porque finalmente esta película es una ficción en la cual Orfilia se involucra, ¿no? La pregunta, me parece, es ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación de Orfilia? Y aquí la novela hace bien, me parece, en dejarlo en el misterio, ¿no? No se aclara. Una primera teoría es la siguiente. Podríamos decir que Orfilia se involucra en esta película porque es la única manera que tiene de relacionarse con gente, ¿no? Que dada su condición, dada su situación, dada la percepción que todos tienen de ella, pues la única forma en que Orfilia puede integrarse a algo, ¿no? Participar de una comunidad, aunque sea una comunidad que la humilla y abusa de ella, es participando como actriz en esta película pornográfica. Sería una motivación egoísta, entonces, o en todo caso, una motivación de su propia necesidad interior. Y a mí me parece que esto podría ser cierto, pero que también la novela deja entrever otra posibilidad aún más interesante, que es que Orfilia, como su nombre lo dice, ¿no? Amiga o amante o madre incluso de los huérfanos, de aquellos que no tienen nada, está haciendo lo que está haciendo por los demás. Se trata de un sacrificio, ¿no? Un sacrificio para ayudar a Valdemar, que, como dije antes, participa como directora, productora de la película, ¿no? Valdemar necesita dinero. Valdemar necesita atención. Valdemar necesita cariño y amor. No tiene nada de esto, está sola también, ¿no? Y Orfilia encuentra que la manera que tiene para ofrecerle algo a su amiga es esta. Darlo todo, sacrificarse, participar en esta filmación, ¿no? Orfilia entonces muestra compasión, muestra misericordia, muestra cuidado por el otro, ¿no? Muestra que ha trascendido su propio egocentrismo, ¿no? Y también lo muestra de otra manera, en un momento muy, digamos, que es importante, pero que también es mínimo. La novela está llena de gestos mínimos, de situaciones aparentemente banales. Bueno, uno de los peces de Halsen, que el narrador estaba cuidando, muere por negligencia del narrador, que no lo alimenta bien o lo sobrealimenta, en fin, muere.
Evidentemente a esto a nadie le importa. Hay cosas más interesantes que hacer, tanto para Titus como para Valdemar, como para el propio Antonio. No se interesan por la muerte del pez. Pero la única persona que muestra algún tipo de piedad y de humanidad frente a esta tragedia mínima es Orfilia, ¿no? Que exige, que pide amablemente, ¿no? Porque Orfilia es un personaje muy amable. Pide que se le entierre, pide el entierro del pez, ¿no? Como si fuera casi una niña, ¿no? No podemos tirarlo a la basura, no podemos pasarlo por el water, tenemos que enterrarlo, darle un funeral digno, ¿no? Y bueno, este gesto de Orfilia despierta en Antonio, me parece a mí, la conciencia de que él también tiene que hacer un duelo y un entierro y un ritual para dejar ir a sus propios fantasmas, ¿no? Que, como decía al principio, son el abuelo, el padre y el hijo, estos hombres de su vida que no están, pero que Antonio todavía no ha dejado ir. Y así como Jazmín antes, en Oreja de Perro, aquí vemos que Orfilia se transforma en maestra y en guía y en ejemplo para Antonio. Pero a diferencia de Oreja de Perro, esta situación, digamos, de discípulo del personaje masculino es mucho más consciente, es mucho más plena, es mucho más profunda. Se realiza y se manifiesta no solamente en el plano de las relaciones entre personajes, ¿no? Sino también en la prosa. Miren, lo que me parece a mí es que el héroe taiciano de los 90 y 2000 acá despierta completamente, ¿no? Deja atrás el hechizo de esta musa eurocéntrica que lo llamaba y lo encantaba y aprende a reconocer a esta maestra inesperada que lo lleva de la mano para entender que lo principal es justamente la misericordia, ¿no? Que lo principal es el cuidado del otro, que lo principal son las relaciones humanas, tomárselas en serio. Y aprender esto, ¿no? E internalizar esta lección es lo que le permite a Antonio hacerse humano por primera vez, ¿no? Él que había sido una sombra, él que había sido un fantasma, él que había sido este hombre gris, sin existencia real, sin peso, ¿no? En su propia vida, adquiere peso y adquiere, como decía, humanidad, se transforma en alguien gracias a haber aprendido la lección de Orfilia, ¿no? Esta maestra, como decía, inusual e inesperada. Este cambio, que ya es un cambio ético realmente, tiene su contraparte en la ficción, por supuesto, pero sobre todo, como decía, en el estilo de Iván Tais, en la prosa. Ya no tenemos esa escritura ornamentada, melodiosa, ¿no? Llena de figuras retóricas y de una cadencia, una musicalidad, en fin, todas las virtudes que se le han reconocido a Iván Tais ya no las tenemos acá. Y no porque Iván Tais no sea capaz de demostrar esas aptitudes o esas virtudes, sino porque ha preferido deliberada y consciente y coherentemente un estilo sobrio, un estilo seco, casi transparente, ¿no? Que renuncia a la frase memorable, renuncia al detalle magnífico y renuncia al brillo. Eso es lo importante. Una prosa deliberadamente menor, voluntariamente humilde, que también sacrifica su propio brillo, ¿no? Sacrifica su propia capacidad de entusiasmar y de maravillar y de encantar al lector, porque está más acá del brillo. No más allá, sino más acá. Lo que quiere señalarnos es otra cosa mucho más importante que la retórica. Entonces hay un cambio de estilo, claramente, en Antonio vuelve a casa, ¿no? Pero además es un cambio de estilo acerca del cual Iván Tais reflexiona y piensa, como le gusta, ¿no? Como sabemos que él siempre ha venido haciendo desde el principio. A Iván Tais le encanta la metaficción en el sentido de que le encanta reflexionar sobre qué es la literatura, qué puede hacer la literatura por nosotros a través de las herramientas literarias, pero sobre todo a través de otras artes, ¿no? Pienso en Escena de Casa y la fotografía, por ejemplo. Se convierte la fotografía en una imagen de la literatura. Lo mismo ocurre acá, en Antonio vuelve a casa, con la pintura en concreto, ¿no? Porque cuando Antonio entra en este otro mundo cobijado por la casa de Halsen, el vecino, esta casa está llena de cuadros. Y en particular está llena de lienzos enormes y monumentales que remiten a la firma de un pintor estadounidense llamado Barnett Newman, ¿no? El expresionista abstracto. Incluso hay un momento en el cual se describe un cuadro azul con una línea
irregular al centro, ¿no? Y esa línea irregular que la prosa de Iván, ¿no? Menciona e intenta imitar también, diría yo, es lo que Barnett Newman llamaba los zips, ¿no? Los zips, o digamos traduciendo en español, cierres o cremalleras, diríamos, ¿no? Lo de ZIP, quiero decir, son esos trazos, esas líneas, esos brochazos de bordes difusos, ¿no? Que se instalan en el centro del plano y que convierten el plano del espacio cromático justamente en un espacio. Y mejor dicho, aún en una puerta de entrada, dos cortinas que se separan, que nos permiten vislumbrar más allá, ¿no? Adentro, un ámbito trascendente donde que es sublime, que es inaprehensible, que es misterioso y que nos llama, ¿no? Los zips de Barnett Newman funcionan de esta manera, como aperturas y también como líneas divisorias o como fronteras, ¿no? Digamos, trazos que marcan un antes y un después, un paso hacia otro lugar, justamente como Antonio en la novela transita o deja atrás el mundo rutinario, gris de su vida casera para entrar a esta otra realidad alternativa donde va a humanizarse, como veníamos diciendo, ¿no? Bueno, me parece a mí que los zips de Barnett Newman son una inspiración doble para Ivan Thais. Por un lado estamos ante este uso del zip como grieta, ¿no? Como grieta que nos permite dirigir la atención hacia el centro, hacia lo más profundo, hacia el corazón de los personajes y que no llama la atención sobre sí mismo, ¿no? El estilo de Ivan Thais ya no llama la atención sobre su propio fulgor, ¿no? Y su propio resplandor, sino que más bien nos permite eh, eh, ver a los personajes por primera vez, ver sus procesos y entender ese mundo interior de manera mucho más, digamos, directa, ¿no? Mucho más radical que en el pasado. Y en segundo lugar está la idea, como decía antes, de la frontera, ¿no? Me parece que este libro en sí, el libro Antonio vuelve a casa, es una frontera que marca el final de la primera etapa, ¿no? La primera gran etapa de la obra de Iván Thais. Supone una conclusión reflexiva y autocrítica de esa etapa y que abre la posibilidad de una nueva escritura para Iván Thais, ¿no? Una nueva etapa, un nuevo periodo que será nuevo, por supuesto, y que será distinto y que me imagino yo demostrará toda la experiencia ganada en estos años y estas décadas, ¿no? Una escritura más sabia, una escritura más limpia, una escritura más honda y más humana, como decía. Por ahora, esa nueva etapa de Iván Thais está envuelta en misterio, en silencio, no ha vuelto a publicar una novela en 10 años, pero desde acá esperamos, la verdad, con ansias, la aparición de un nuevo libro que nos vaya diciendo, pues, a dónde está Iván Thais, ¿no? Antonio vuelve a casa. 1. Antonio cruzó la acera hasta la casa del vecino. Introdujo la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Había salido de su casa en la madrugada, vestido con un pantalón de tela y una camisa, como si fuera a trabajar. Cogió su billetera y la puso en el bolsillo trasero. También tomó el sobre con instrucciones que le había dado el vecino. No llevó su teléfono celular. Dejó las llaves de su auto y su casa. Solo llevaba las del vecino.